¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso literal y espiritual que cargó aquel hombre que fue llamado casi a la fuerza para sostener la cruz de Jesús? ¿Te has preguntado cómo un instante inesperado puede marcar no solo una vida, sino resonar a través de los siglos como un eco de obediencia, de sacrificio, de participación en el plan eterno de Dios? No fue un encuentro casual. No fue una coincidencia en medio del caos del Gólgota. Fue un acto profetizado en el corazón del cielo, una cita sagrada en el camino del Redentor. Simón de Cirene, un hombre que hasta ese momento era solo uno más entre la multitud, fue arrancado de su rutina, de su aparente anonimato, para quedar inmortalizado en la historia más importante que jamás haya sido contada. En el momento de mayor debilidad física de Jesús, cuando el peso de la cruz y la carga del pecado del mundo lo hacían caer, Simón fue llamado a compartir ese peso, a caminar junto al Cordero, a ser testigo íntimo del sufrimiento redentor. Este video no es solo una exploración histórica, es una invitación espiritual a entender cómo Dios, en su sabiduría infinita, puede interrumpir nuestra vida ordinaria para hacernos partícipes de lo extraordinario. Es un llamado a mirar más allá de los relatos conocidos y a descubrir las dimensiones eternas escondidas en un gesto aparentemente sencillo: cargar la cruz de Cristo. Te invito a quedarte conmigo en este viaje profundo y transformador. Y antes de seguir, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de notificaciones. No pierdas la oportunidad de recibir cada mensaje que puede abrir tus ojos espirituales y fortalecer tu fe. Porque cada palabra que vamos a compartir hoy puede ser una llave para desbloquear un nuevo nivel de entendimiento y propósito en tu caminar con Dios. Hoy, Simón de Cirene no es solo un personaje antiguo. Hoy, su historia resuena como un llamado vivo, como una voz que atraviesa los siglos para recordarnos que a veces, en los momentos menos esperados, Dios nos invita a llevar la cruz, y en ese acto cambia nuestra eternidad. La historia de Simón de Cirene comienza en un momento de caos y tensión. Jerusalén estaba convulsionada. Era la fiesta de la Pascua y las calles estaban abarrotadas de peregrinos, soldados romanos, comerciantes, curiosos y religiosos. En medio de ese bullicio, un cortejo fúnebre avanzaba. Un hombre ensangrentado, azotado y debilitado, cargaba una pesada cruz hacia el lugar de su ejecución. No era un criminal común. Era Jesús de Nazaret, el que había sanado a los enfermos, abierto los ojos de los ciegos, resucitado a los muertos. Y ahora, a vista de todos, parecía derrotado, frágil, a punto de sucumbir bajo el peso del madero. Simón, un hombre proveniente de Cirene, una región del norte de África, estaba allí, probablemente sin imaginar que su día daría un giro eterno. Algunos relatos sugieren que había venido para participar en las celebraciones pascuales, quizás buscando cumplir un voto, adorar en el templo o simplemente visitar la ciudad santa. Lo cierto es que no estaba buscando involucrarse en nada más. No era su cruz, no era su condena, no era su historia, y sin embargo, en un instante fue arrancado de la multitud. Los soldados romanos, viendo la debilidad extrema de Jesús, temieron que muriera antes de llegar al Calvario. Para evitarlo, forzaron a Simón a cargar la cruz. No se le pidió amablemente, no se le dio una opción. Fue un mandato militar, una imposición brutal en medio de la confusión. En ese momento, la vida de Simón cambió para siempre. Con manos temblorosas, tomó el madero manchado de sangre. Sintió su peso, su aspereza, su crudeza. Y junto a Jesús, comenzó a caminar el sendero del dolor. No era solo un recorrido físico.
Era una participación espiritual en el misterio más profundo de la historia, el Cordero de Dios entregándose por los pecadores. Cada paso que daba al lado de Cristo era una proclamación silenciosa de una verdad eterna, que nadie puede seguir verdaderamente al Salvador sin cargar su cruz, que ser discípulo no es una cuestión de observar desde lejos, sino de caminar junto a Él en los momentos más oscuros, en el dolor, en la renuncia, en el sacrificio. Simón no eligió aquel momento, no lo planeó, no lo buscó. Pero al cargar la cruz de Jesús, se convirtió en parte activa del plan divino. Su nombre quedó escrito para siempre en las páginas de la redención. Y a través de su historia, Dios sigue hablando hoy, recordándonos que a veces nuestras interrupciones más dolorosas son, en realidad, invitaciones sagradas a participar en algo mucho más grande que nosotros mismos. Mirar la figura de Simón es mirar nuestra propia llamada. Porque todos, en algún momento, seremos invitados a cargar una cruz que no esperábamos, una pérdida, una traición, un sacrificio que no planeábamos hacer. Y en ese momento, como Simón, tendremos la oportunidad de acercarnos más que nunca al corazón herido del Salvador. Caminar junto a Jesús, aún en el sufrimiento, es un honor que transforma para siempre. Y es ahí, en medio del polvo, la sangre y la carga, donde descubrimos que la cruz, que parecía robarnos la vida, en realidad nos está conduciendo a la verdadera vida, aquella que no termina, aquella que es eterna. El encuentro de Simón con la cruz no fue un acto glorioso a los ojos del mundo. No hubo aplausos, no hubo reconocimiento inmediato. Fue humillación, fue esfuerzo, fue confusión. Sin embargo, en el cielo, aquel momento brillaba con una luz que pocos en la tierra podían comprender. Porque cada paso que Simón dio, sosteniendo ese madero pesado, era un eco del llamado que Cristo haría a todos sus seguidores. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Simón, sin saberlo, fue el primero en vivir literalmente esta invitación, no como una metáfora, no como un concepto espiritual, sino de forma física y cruda. Cada astilla que se clavaba en sus manos, cada latido agitado de su corazón, cada gota de sudor mezclado con el polvo del camino, era una participación real en el misterio de la redención. El Evangelio de Marcos nos dice algo revelador. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo, como si esperara que los lectores reconocieran esos nombres. La tradición sugiere que sus hijos llegaron a ser conocidos en la comunidad cristiana primitiva, lo que indica que el encuentro de Simón con Jesús no solo transformó su vida, sino que impactó a toda su familia y dejó una huella en generaciones futuras. Así actúa Dios. Una interrupción dolorosa en nuestra agenda, una imposición que no deseábamos, un peso que no planeábamos cargar, puede ser la semilla de una transformación profunda, no solo en nosotros, sino en quienes nos rodean. Cuando aceptamos la cruz que se nos pone en el camino, cuando abrazamos el sacrificio en obediencia y humildad, el impacto trasciende nuestro entendimiento. Simón de Cirene nos enseña que el verdadero cambio espiritual no siempre llega en los momentos que elegimos, sino en los que somos escogidos. No cuando todo es fácil, sino cuando el peso de la cruz nos doblega y nos revela quiénes somos y quién es aquel a quien seguimos. Y en este punto del relato, donde vemos el primer paso de transformación a través de la obediencia silenciosa, quiero invitarte a dar me gusta a este video. Hazlo como una expresión de gratitud, como un acto de honra a aquel que, aún cargando su cruz, pensó en ti, amó por ti, se entregó por ti. Cada pequeño acto de fe, cada gesto de reconocimiento, fortalece en nosotros el camino de seguir a Cristo más allá de las palabras, más allá de las emociones, en la entrega real de nuestra vida, paso a paso,
como Simón en aquel sendero polvoriento hacia el Gólgota. El rostro de Jesús, desfigurado por los golpes, cubierto de sudor y sangre, debía estar apenas reconocible cuando Simón lo miró de cerca por primera vez. No era el rostro de un derrotado, aunque el cuerpo cayera bajo el peso. Era el rostro de una victoria silenciosa, una determinación inquebrantable que avanzaba hacia el sacrificio supremo. Y Simón, aunque obligado a cargar la cruz, se vio envuelto en esa mirada que no pedía compasión, sino que ofrecía amor. Imaginar aquel breve intercambio, quizás solo un cruce de miradas en medio del tumulto, nos llena de reverencia, porque ese instante selló algo eterno en el alma de Simón. No solo cargaba madera manchada de sangre, cargaba la historia de la humanidad. Sostenía sobre sus hombros el símbolo del amor que se negaba a rendirse, que elegía sufrir para salvar. Este acto, pequeño a los ojos humanos, invisible para los gobernantes y los orgullosos, fue un acto que cambió la historia. No porque Simón entendiera todo en ese momento, sino porque respondió al llamado, aunque fuera arrastrado por las circunstancias. Y así también nosotros, muchas veces sin comprender plenamente, somos invitados a entrar en los caminos de Dios de maneras que solo después entendemos. El peso de la cruz transformó a Simón. No se menciona más en los evangelios, pero las señales que dejaron sus hijos en la iglesia primitiva hablan de una semilla sembrada en lo más profundo. Una semilla de fe que germinó, creció y dio fruto mucho después de que la cruz fuera plantada en el Gólgota. Hoy, el ejemplo de Simón sigue llamándonos. Nos enseña que los momentos de interrupción, de peso, de imposición, pueden ser puertas abiertas a un destino que jamás habríamos elegido, pero que encierra la gloria de ser parte del propósito eterno de Dios. Y en esta etapa de nuestro recorrido, donde comprendemos que un acto de obediencia silenciosa puede cambiar generaciones, quiero invitarte a compartir este video, no solo como una acción externa, sino como una siembra de vida, como una extensión de este mensaje que puede alcanzar a otros corazones cansados, agobiados, que necesitan saber que hay propósito incluso en los momentos más pesados. Cada vez que compartimos el mensaje de la cruz, repetimos el acto de Simón, llevamos la carga del amor, sostenemos en nuestras manos el testimonio vivo de que el dolor puede ser redentor, de que la obediencia puede ser gloriosa, de que la cruz, aunque pesada, es la llave de la vida eterna. El peso de la cruz no era solamente físico, era un peso espiritual que ningún hombre, excepto Jesús, podía llevar en su totalidad. Simón de Cirene cargaba el madero, pero no podía cargar el pecado del mundo. Esa carga invisible era sostenida en silencio por el Salvador. Y aún así, el gesto de Simón no fue insignificante. En su obediencia silenciosa, en su caminar forzado pero transformador, Dios estaba revelando un principio eterno. Cuando ayudamos a llevar la carga de Cristo, nos unimos a su misión de redención. Mientras Simón caminaba, probablemente escuchaba los gritos de la multitud, los insultos, el llanto de unos pocos, la indiferencia de otros. Cada paso era un testimonio de la dureza humana y del amor divino. El polvo se levantaba bajo sus pies cansados. El sudor le cegaba los ojos. Su cuerpo, no preparado para tal carga, se resentía. Pero el peso más grande no era el de la madera. Era el peso invisible de la compasión divina que se extendía a través de cada fibra de aquel madero. La tradición cristiana, aunque no lo confirma la Escritura, ha considerado durante siglos que Simón no volvió a ser el mismo. Y es lógico pensar que nadie puede caminar tan cerca de Jesús sufriente y salir ileso en su interior. La transformación espiritual ocurre en el contacto con la cruz, en el roce con el sacrificio, en la identificación con el dolor redentor.
En ese sentido, Simón representa a todos aquellos que, en algún momento de su vida, han sido llamados a caminar caminos que no eligieron, a soportar cargas que no pidieron, a abrazar sufrimientos que parecían ajenos. Y sin embargo, en medio de esos caminos inesperados, Dios estaba esculpiendo carácter, forjando propósito, modelando testigos vivos de su amor inquebrantable. No es el peso lo que nos destruye, es el rechazo a comprender el propósito detrás del peso. Cuando entendemos que nuestras cargas, nuestros sufrimientos, nuestros sacrificios pueden ser parte de un plan divino mayor, entonces el dolor se convierte en gloria y la cruz se convierte en corona. Simón de Cirene es también una advertencia contra la indiferencia. Muchos miraron a Jesús caer, muchos vieron su rostro ensangrentado, muchos escucharon su gemido. Pero solo uno fue llamado a cargar junto a él. Solo uno fue arrancado de la multitud pasiva para participar activamente en el drama de la redención. ¿Cuántas veces hemos sido espectadores pasivos del sufrimiento ajeno? ¿Cuántas veces hemos visto a otros cargar cruces pesadas sin atrevernos a acercarnos, sin ofrecer nuestros hombros, nuestras manos, nuestro corazón? Simón no tuvo opción humana. Pero nosotros, cada día, tenemos la opción espiritual de ser parte del alivio del dolor de otros, de ser extensión visible del amor invisible. Hoy, al contemplar la figura de Simón cargando la cruz, somos llamados a examinar nuestro propio corazón. Estamos dispuestos a ser interrumpidos. Estamos dispuestos a cargar cruces que no son nuestras, a caminar senderos que no planificamos, a abrazar causas que nos cuestan. Y mientras reflexionas sobre este llamado profundo, deja tu comentario aquí abajo. No como un acto automático, sino como una declaración viva de que deseas ser un portador de la cruz en tu generación. Escribe algo como: quiero caminar junto a ti, Jesús, aunque el camino sea duro. Que tu comentario sea más que palabras, que sea una oración, una rendición, una proclamación de fe que se eleva como incienso ante el trono del Dios vivo. Cargar la cruz nunca ha sido cómodo, pero siempre ha sido glorioso, porque en cada paso, en cada peso, en cada lágrima, en cada sacrificio, nos acercamos más al corazón palpitante de aquel que se dejó traspasar por amor. La escena en la que Simón sostiene la cruz nos habla de algo aún más profundo. La participación en el sufrimiento de Cristo no anula nuestra dignidad, sino que la eleva. En un mundo que desprecia el dolor y exalta la comodidad, Dios nos muestra que aquellos que comparten las cargas más pesadas son los que participan más plenamente de su gloria. Simón de Cirene no fue ridiculizado en el cielo por llevar el madero ensangrentado. No fue visto como un hombre derrotado o humillado. Fue visto como un colaborador en el misterio más sublime de la historia, el sacrificio redentor del Hijo de Dios. Mientras el mundo veía a un hombre sudoroso arrastrando una carga ajena, el cielo veía a un siervo valiente caminando junto al Salvador hacia la consumación del plan eterno. Cada paso de Simón fue una predicación muda. Sin palabras, su vida gritaba la verdad que Jesús enseñaría con su propio ejemplo. El que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Y qué mayor servicio que aliviar, aunque sea por unos momentos, el peso del Cordero que quita el pecado del mundo. En nuestra vida diaria, también somos llamados a ser Simón de Cirene para los demás. No con grandes discursos, no buscando aplausos, sino con actos concretos de amor y servicio. Cargar las cruces invisibles de quienes nos rodean. Consolar al que llora, sostener al que cae, acompañar al que se siente solo, compartir el peso del que ya no puede seguir caminando solo. A veces pensamos que servir es hacer cosas grandiosas, visibles, reconocidas, pero en el reino de Dios,
El servicio más precioso suele ser el más silencioso, el que se da cuando nadie está mirando, el que nace de un corazón que ha sido tocado por el amor que brota del costado traspasado de Cristo. Simón nos enseña que no es necesario comprender todo para obedecer. No es necesario tener todas las respuestas para ser parte del plan de Dios. Basta con estar dispuesto. Basta con ofrecer nuestros hombros, nuestras manos, nuestro tiempo, nuestro corazón, cuando el Espíritu nos llame a cargar la cruz junto a otros. Y en ese ofrecimiento silencioso, en ese acto de obediencia cotidiana, estamos participando en algo eterno. Estamos sembrando en el Espíritu, y la cosecha será vida, será gloria, será el testimonio de una vida que no se vivió para uno mismo, sino para aquel que cargó nuestra cruz hasta el Calvario. Hoy quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Dale me gusta a este video como un acto de gratitud, como una proclamación silenciosa de que entiendes el valor de cargar la cruz, de servir en silencio, de amar sin esperar reconocimiento. Cada clic, cada gesto de honra es una semilla que Dios ve, que Dios recoge, que Dios multiplica en gracia. El camino de Simón no terminó en el polvo del Gólgota. Su historia sigue viva, latiendo en cada corazón que se atreve a decir: Señor, aquí estoy. No entiendo todo, no sé a dónde me llevarás, pero estoy dispuesto a cargar lo que tú pongas sobre mis hombros. Y en esa disposición se forjan los verdaderos discípulos, los verdaderos herederos del reino. La cruz sigue pesando. El mundo sigue necesitando de Simones que estén dispuestos a sostenerla, aunque sea por un momento, aunque sea en medio de su propia debilidad. Que nuestras vidas, como la de Simón, sean un testimonio vivo de que no hay carga más honrosa que aquella que nos acerca al corazón de Cristo. El camino hacia el Gólgota era empinado, pedregoso, cubierto de polvo y desprecio. Cada paso que Simón daba al lado de Jesús lo acercaba sin saberlo al epicentro del mayor acto de amor jamás registrado. No eran simples metros recorridos, eran pasos hacia el lugar donde el cielo abrazaría la tierra, donde la muerte sería derrotada por la vida, donde la vergüenza sería absorbida por la gloria. El peso de la cruz seguía oprimiendo sus hombros, pero en algún rincón de su alma algo debía estar despertando. Quizás el mismo espíritu que había descendido como paloma en el bautismo de Jesús, ahora tocaba el corazón endurecido de aquel hombre de Cirene, mostrando que, en el dolor, en la humillación, en la interrupción de sus planes, había sido elegido para ser testigo directo de la redención. En el bullicio de la multitud, donde muchos vociferaban insultos y otros lloraban en silencio, Simón caminaba en una tensión silenciosa. Sostenía la cruz física, pero era Cristo quien seguía sosteniendo el peso invisible de la humanidad caída. Y así, en una danza silenciosa entre el dolor humano y la gracia divina, avanzaban juntos hacia el lugar de la decisión eterna. Este momento nos recuerda que muchas veces el camino hacia nuestra verdadera vocación no es recto ni brillante, no es un desfile triunfal. Es un sendero de tierra y lágrimas, de incomodidades y cargas inesperadas. Y sin embargo, es precisamente en esos caminos donde Dios moldea a sus verdaderos testigos. No en los salones de honor, sino en las calles polvorientas del sacrificio cotidiano. La historia de Simón enseña que la transformación no ocurre en el palco de los espectadores, sino en la arena de los que se atreven a entrar en el dolor del otro, que no basta con admirar a Cristo de lejos. Es necesario caminar junto a Él, aun cuando el camino nos parta los pies, aun cuando el peso nos corte la espalda, aun cuando no entendamos del todo el porqué de nuestra participación. Simón fue arrastrado inicialmente por una orden militar,
pero cada paso que dio después fue un testimonio silencioso de que su alma comenzaba a latir al ritmo del amor sacrificial de Cristo. Así también nosotros podemos ser llamados en momentos que no planeamos, en circunstancias que nos parecen injustas, para descubrir que Dios estaba escribiendo una historia mucho más grande con nuestras vidas. Y en este momento de nuestra reflexión, donde sentimos la verdad de caminar junto al Salvador cargando la cruz, quiero invitarte a compartir este video. No como un simple gesto, sino como un acto de extensión espiritual, llevando esta historia, este llamado, a otros corazones que necesitan ser recordados de que sus cargas no son en vano, que sus caminos polvorientos pueden ser escenarios de gloria eterna. Cada vez que compartimos el mensaje de la cruz, cada vez que extendemos la historia de amor que cambió el destino de la humanidad, estamos haciendo eco del acto silencioso de Simón: sostener, aliviar, caminar junto al dolor de aquel que caminó primero hacia nosotros. Que tu vida, como la de Simón, sea una respuesta viva a la invitación de Dios de participar en el misterio más profundo de todos. El misterio del amor que no se rinde, del sacrificio que salva, de la cruz que abre puertas eternas. Mientras Simón caminaba junto a Jesús, cada paso lo sumergía más en el drama silencioso que los siglos no han podido silenciar. Cada metro que avanzaba era un eco del llamado que luego resonaría en todo aquel que quisiera seguir al Maestro. Toma tu cruz y sígueme. No fue un sermón predicado en palabras, fue un sermón vivido en carne, sudor y sangre. El madero pesaba no solo sobre sus hombros, sino sobre su corazón. No era su condena, pero era su oportunidad de acercarse más que nunca al misterio de la redención. Y aunque no sabemos qué pensamientos cruzaban la mente de Simón en esos momentos, podemos imaginar que la mirada de Jesús, aún en medio del dolor extremo, transmitía una paz sobrenatural, una certeza imposible de describir. El dolor era real, pero también lo era la victoria que se estaba gestando. Simón representa a todos aquellos que, aún sin entender completamente el propósito, obedecen en medio de la interrupción. Aquellos que, aún bajo el peso de una cruz que no pidieron, encuentran un llamado más profundo: ser parte de la historia que Dios está escribiendo en la tierra. Cada vez que cargas una cruz inesperada, una enfermedad, una pérdida, una traición, una soledad profunda, estás caminando junto a Cristo en una senda sagrada. No estás siendo olvidado. Estás siendo invitado a entrar en el misterio de un amor que salva. No eres víctima del azar. Eres parte de un plan eterno que transforma el sufrimiento en gloria. Simón enseña que hay bendiciones que solo se descubren bajo el peso de la cruz, que hay revelaciones que solo se reciben caminando en el polvo del sacrificio, que hay victorias que solo se conquistan cuando nuestras fuerzas humanas ya no son suficientes y debemos apoyarnos completamente en la gracia del que camina a nuestro lado. Este hombre, arrancado de la multitud, anónimo entre tantos, fue elegido para vivir de cerca el mayor acto de amor de la historia. Su nombre, Simón de Cirene, quedó grabado en la eternidad no porque buscó protagonismo, sino porque estuvo dispuesto, aunque al principio forzado, a caminar al ritmo del corazón traspasado de Cristo. Hoy, mientras reflexionamos sobre la figura de Simón, también somos llamados a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a ser interrumpidos, a cargar cruces que no entendemos del todo, a caminar senderos que parecen alejarnos de nuestros planes, pero que en realidad nos acercan al propósito divino? Deja tu comentario aquí abajo como una expresión de tu respuesta a esta invitación eterna, no como un deber mecánico, sino como una declaración viva de tu corazón rendido. Escribe algo como: Señor,
Dame fuerzas para cargar la cruz que tú pongas en mi camino. Que tus palabras no sean solo letras, sino semillas de fe sembradas en la presencia del Dios que ve y escucha cada clamor sincero. Simón no sabía que sus pasos resonarían en cada generación que siguiera a Cristo. Tú tampoco sabes hasta dónde llegará tu obediencia silenciosa. Pero una cosa es segura: cada cruz cargada en amor, cada paso dado en fe, cada lágrima derramada en obediencia, será recordada en el corazón del Padre Eterno, donde nada de lo que hacemos por amor a su Hijo se pierde. El sol abrasador caía implacable sobre la procesión. El polvo, el sudor y la sangre se mezclaban en el ambiente cargado de dolor y burla. Simón, con la cruz a cuestas, avanzaba, y en cada paso su vida se distanciaba un poco más de la que había conocido antes de aquel encuentro. No era simplemente cargar un madero, era ser absorbido, sin siquiera comprenderlo plenamente, en el corazón mismo de la historia de la salvación. Jesús, apenas sosteniéndose en pie, continuaba adelante. Sus ojos, seguramente semicerrados por la sangre que corría desde su frente coronada de espinas, seguían fijos en el objetivo invisible a los ojos humanos, la redención de la humanidad. Y junto a él, Simón, el hombre arrancado de su rutina, el extranjero en Jerusalén, se convertía en uno de los primeros en caminar verdaderamente en comunión con el sufrimiento redentor. No fue su elección consciente, pero fue su oportunidad de transformación. Cada latido de su corazón, cada jadeo bajo el peso de la cruz, era una respuesta física, emocional y espiritual a la llamada silenciosa del cielo. Participa conmigo en este sacrificio. La cruz no era solamente el instrumento de muerte, era el puente entre la condena y la redención, entre la distancia y la reconciliación. Simón llevaba la cruz, pero Cristo llevaba a Simón. Cada paso era sostenido por la gracia que fluía silenciosamente del Cordero silencioso que iba delante de él. Y así también ocurre en nuestras vidas. Muchas veces sentimos que cargamos pesos imposibles, que caminamos senderos imposibles, que soportamos sufrimientos que no pedimos. Pero cada uno de esos pasos, si los damos en obediencia y en fe, son abrazados por la misma gracia que sostuvo a Simón en el camino al Gólgota. Simón no pronunció grandes discursos, no realizó milagros, no predicó multitudes. Su acto de cargar la cruz, silencioso y anónimo a los ojos del mundo, fue suficiente para ser recordado por toda la eternidad. Porque en el reino de Dios no son los gestos grandiosos los que definen la grandeza, sino los actos de amor silencioso, de obediencia callada, de servicio oculto. Cada persona que hoy sigue a Cristo está, de algún modo, caminando el mismo camino de Simón, sosteniendo, amando, perseverando, y en cada paso, en cada peso, en cada lágrima, se está esculpiendo una historia que resonará en los cielos, mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Si este mensaje está resonando en tu corazón, haz ahora un acto sencillo pero lleno de significado. Da me gusta a este video. Que este gesto sea una expresión externa de una realidad interna, que deseas caminar con Cristo, cargar lo que Él te confíe, vivir para el propósito eterno que va más allá de tu entendimiento humano. Cada pequeño acto de honra, cada expresión de fe, es visto y celebrado en el cielo. Y así como Simón de Cirene fue inmortalizado en las páginas del Evangelio, también nuestras acciones, nuestros sacrificios, nuestros síes silenciosos están siendo escritos en el libro de la vida, donde cada acto de amor tiene un eco eterno. La cruz sigue llamando, y quienes la cargan, aún sin comprenderlo todo, aún en su debilidad, son los verdaderos compañeros del Salvador, los verdaderos testigos de un amor que jamás se rendirá. La historia de Simón de Cirene nos recuerda que los momentos más santos muchas veces vienen disfrazados de interrupciones,
de cargas inesperadas, de caminos que no planeábamos recorrer. No fue en el templo, ni en una sinagoga, ni en un monte sagrado donde Simón encontró su cita divina. Fue en medio del caos, de la violencia, del dolor, en una calle polvorienta donde la historia de Dios se cruzó con la suya. Cada uno de nosotros, en el peregrinaje de la vida, tiene sus propios encuentros con cruces inesperadas. No son siempre grandiosas ni dramáticas. A veces son pequeñas renuncias diarias, actos de amor no correspondido, sacrificios silenciosos por el bien de otros. Cada una de esas cruces, por pequeña que parezca, lleva la semilla de una transformación eterna. Simón, cargando la cruz de Jesús, nos enseña que el sufrimiento compartido es una de las formas más puras de comunión con Dios. Que hay una intimidad especial que solo se alcanza caminando con Él bajo el peso de la entrega total. Que en el acto de sostener el dolor de otro, de aligerar la carga del que sufre, participamos del amor redentor que sostiene al mundo. La imagen de Simón avanzando junto a Jesús, el Redentor del mundo, es un recordatorio vivo de que Dios no necesita nuestra fuerza, sino nuestra disponibilidad. Que el verdadero discipulado no se mide por cuán preparados nos sentimos, sino por cuán dispuestos estamos a ser interrumpidos, moldeados, usados en su propósito eterno. Hoy, esa misma invitación resuena para nosotros. No se trata de buscar nuestras propias cruzadas, ni de inventar sufrimientos. Se trata de tener un corazón abierto, sensible al mover del Espíritu, dispuesto a cargar lo que Él nos llame a cargar, cuando y donde Él decida. Cada vida que sostiene a otra, cada hombro que se ofrece para aliviar el dolor de un hermano, cada gesto silencioso de amor sacrificial, es una semilla plantada en el campo eterno del reino. Y el fruto que dará será mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden alcanzar a ver. El acto de Simón no terminó en la cima del Gólgota. Su obediencia, su humildad, su participación silenciosa sigue hablando hoy, sigue inspirando hoy, sigue invitándonos hoy a ser portadores de cruz en un mundo que muchas veces solo busca comodidad y autopreservación. Y es por eso que ahora te invito a compartir este video, no como un gesto mecánico, sino como un acto consciente de siembra espiritual. Cada vez que compartes esta palabra, llevas un fragmento de la cruz, un eco del amor de Cristo, a un corazón que quizás hoy necesite desesperadamente recordar que su carga no es en vano, que su dolor no es invisible para el cielo. Que el testimonio de Simón de Cirene no se quede en esta pantalla, que fluya, que cruce fronteras, que toque vidas, que levante almas cansadas, que encienda esperanzas apagadas. Porque cada historia de obediencia bajo la cruz tiene el poder de transformar eternidades, y tú puedes ser parte activa de esa transformación. El llamado sigue siendo el mismo. Toma tu cruz, sigue al Maestro y sé luz en medio de los caminos polvorientos del mundo. Como Simón, como tantos que dijeron sí aún en medio de su debilidad. Aún sin entenderlo todo, pero confiando en que caminar con Cristo siempre vale la pena, siempre cambia todo. Cuando Simón finalmente llegó al Gólgota, su parte visible en la historia pareció terminar. La Escritura no registra si permaneció allí observando la crucifixión o si fue apartado una vez que su tarea estuvo cumplida. Pero algo es seguro. Ningún hombre que haya cargado la cruz junto al Hijo de Dios puede volver a ser el mismo. Aunque su nombre desaparezca de las narrativas posteriores, su acto quedó impregnado en la eternidad. Simón nos enseña que no se trata de cuánto tiempo estemos en escena, ni de cuán grande sea nuestra participación a los ojos de los hombres. Se trata de la profundidad de nuestra obediencia, de la disposición de nuestro corazón,
del eco eterno de nuestros actos más silenciosos. Cargar la cruz, aunque sea por un breve trecho, significa entrar en comunión con el sacrificio más puro y santo que el mundo haya conocido. Es decir, sí a algo que no comprendemos del todo, confiando en que el Dios que guía nuestros pasos también redime cada momento, cada gota de sudor, cada lágrima derramada en el camino. Simón no eligió ser parte de la historia más grande, fue elegido. Y su aceptación, aunque forzada al principio, se transformó en un legado de fe, de entrega, de participación en el misterio del amor que salva. Así también, nosotros somos llamados a aceptar las cruces que nos llegan sin previo aviso, a caminar los caminos que no planeamos, a abrazar los sacrificios que no esperábamos. El mensaje de la cruz sigue siendo locura para muchos, pero para los que creen, es poder de Dios. Es en la aceptación humilde de la cruz donde descubrimos quiénes somos realmente y quién es verdaderamente aquel a quien seguimos. Cada paso de Simón, cada jadeo bajo el peso, cada mirada al Salvador sufriente, quedó grabado no solo en la historia, sino en el corazón mismo del Evangelio. Y nosotros, hoy, somos parte de esa misma historia. Somos los que sostenemos, los que acompañamos, los que participamos en el sacrificio que cambió el destino de la humanidad. Que el ejemplo de Simón inspire en nosotros una fe activa, una obediencia humilde, una disposición constante a ser usados por Dios donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Que nuestras vidas sean cruces vivas, testimonios silenciosos de la gracia que aún camina por las calles polvorientas del mundo, buscando corazones dispuestos a cargar un pedazo del amor redentor. Ahora, como un gesto de honra y participación viva en esta historia, te invito a dar me gusta a este video. Que sea una pequeña ofrenda de gratitud, una señal silenciosa pero poderosa de que quieres ser contado entre aquellos que, como Simón, se atrevieron a sostener la cruz, aunque fuera por un momento, aunque fuera en medio de su fragilidad. Porque en cada acto de fe, en cada pequeño sí dado en obediencia, en cada carga llevada por amor, Dios escribe una historia que no se olvidará jamás. Una historia donde los últimos son los primeros, donde los anónimos son los héroes, donde los que cargan la cruz son coronados en gloria eterna. El camino de la cruz no termina en el dolor, termina en la resurrección. Y todo aquel que camina con Cristo hacia el Gólgota, camina también hacia la vida que no termina, hacia la victoria que no puede ser robada, hacia la corona que no se marchita. El hombre que sostuvo la cruz de Jesús aquel día bajo el sol abrasador y los ojos indiferentes de la multitud, nos enseñó que la verdadera grandeza no se mide por títulos ni por logros visibles, sino por la disposición humilde de cargar con amor aquello que Dios pone sobre nuestros hombros. Simón de Cirene, arrancado de su anonimato para caminar junto al Salvador, se convirtió sin saberlo en parte esencial de la historia más gloriosa jamás escrita. Su acto sencillo, su obediencia forzada al principio, pero luego abrazada en el corazón, nos muestra que no hay carga que, ofrecida a Dios, no se transforme en gloria. Cada paso que Simón dio junto a Jesús fue un eco del llamado que resuena hoy en nuestros corazones, a cargar nuestras cruces, a caminar caminos polvorientos, a amar en medio del dolor. Hoy, cuando recordamos a Simón, no lo vemos como un mero espectador de los acontecimientos. Lo vemos como un participante activo en la redención, como un testigo silencioso de la grandeza del amor que no retrocede. Y su legado sigue vivo en cada alma que, aún en su fragilidad, dice sí a la invitación divina. Porque cada vez que eliges cargar una cruz que no era tuya, cada vez que eliges sostener a otro en su sufrimiento, cada vez que caminas el camino difícil por amor a Cristo,
estás caminando al lado del Salvador. Estás participando en el misterio eterno que transforma la muerte en vida, la humillación en gloria, el sacrificio en victoria. Que la vida de Simón de Cirene nos inspire a no rehuir las cruces que aparecen en nuestro camino. Que nos recuerde que, aunque no entendamos completamente el propósito de cada peso, podemos confiar en que Dios está tejiendo una historia de redención mucho mayor de lo que podemos ver. Hoy te invito a tomar una decisión consciente. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. No es un simple gesto técnico. Es una forma de declarar que deseas seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe, que enciendan tu espíritu, que te animen a seguir caminando, aun cuando el camino sea difícil. Que la cruz que una vez fue instrumento de muerte siga siendo para nosotros fuente de vida. Que cada peso que llevamos se convierta en semilla de eternidad. Y que, como Simón de Cirene, podamos escuchar algún día la voz del Maestro diciéndonos: gracias por caminar conmigo.